Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual, la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación. A partir de este momento inicia Ten Fe. Comentarios, testimonios, música y segmentos variados para conocer los diferentes puntos de vista de la fe. Ten Fe. Ten Fe. Ten Fe. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes. Esto debería provocar un diálogo entre las religiones. No debemos dejar de orar por él y colaborar con quienes piensan distinto. Confío en Buda. Creo en Dios. Creo en Jesucristo. Creo en Dios, Alá. Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera. En esta multitud, en este abanico de religiones, hay una sola certeza que tenemos para todos. Todos somos hijos de Dios. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Creo en el amor. Que el diálogo sincero entre hombres y mujeres de diversas religiones conlleve frutos de paz y justicia. Confío en tu oración. Ten Fe. Ten Fe. Buenas noches, amigas y amigos. Un saludo para todos los que nos escuchan a través de los 930 AM de Radio Costa Rica y también los que nos están siguiendo a través de Facebook Live en las diferentes páginas: San Charbel CR, Ten Fe CR, Librería Anaya San Charbel y también la página de Radio Costa Rica. De verdad que siempre es un gusto llegar a sus hogares cada miércoles con este espacio de bendición que es Ten Fe, un programa que hacemos con el corazón para que usted conozca más acerca de la fe. Buenas noches, Janet. Buenas noches, queridos hermanos y amigos. De veras que es un placer estar para ustedes, como siempre, en este su programa Ten Fe. Un saludo muy, pero muy especial al señor Andy Torres, gerente general de Radio Costa Rica, y al señor Jonathan Marchena en el Control Master. También extensivo el saludo para todas las comunidades sefardíes, como son Argelia, Estados Unidos, Francia, Argentina, Guatemala, Bosnia y Herzegovina, Brasil, Honduras, Israel, Canadá, Italia, Marruecos, Chile, México, Nicaragua, Colombia, Panamá, Perú, Costa Rica, Túnez, Turquía, Cuba, Venezuela, Serbia, Ecuador, Países Bajos.
Gracias, Janet. De verdad que hoy es un programa muy especial. Es un programa aquí que hemos preparado con el corazón y también el fin de nuestro programa, como siempre, nos da este mensaje nuestro Papa Francisco de la unión, del diálogo entre las religiones, el diálogo de respeto y también conocer acerca de más puntos de vista de la fe. Esta noche nos acompaña y es un honor para TENFE compartir con Don Leví Chacón. Él es un judío sefardí. De verdad es un honor compartir con nosotros aquí en TENFE. Buenas noches, Don Leví, bienvenido. Buenas noches y muchas gracias. Esperamos que la información histórica que traemos para las personas pueda orientarles. Estamos para servirles. Muchas gracias, Don Leví. De verdad vamos a iniciar este programa porque queremos conocer acerca de qué es la diáspora sefardí. Vamos a ver esta cápsula que hemos preparado para ir de verdad llenándonos el corazón y conociendo más de esta doctrina y de estas experiencias de fe. La diáspora sefardí. La diáspora sefardí se origina en el edicto de la expulsión de los judíos sefarditas de la península ibérica, promulgada por los Reyes Católicos de España en marzo de 1492, donde se le dio a los judíos sefarditas 3 meses de tiempo para recoger sus cosas y salir huyendo. Los caminos de la diáspora sefardí se enrumbaron al actual País Vasco en Navarra, Portugal, Italia, Holanda, el antiguo Imperio Otomano, reducida a la actual Turquía y América. Los sefardíes sufrieron durante esta época porque debían guardar el secreto de su origen judío sefardí por temor a la Santa Inquisición de la Iglesia Católica, junto con la prohibición de los reyes de España de viajar a las Indias. Esto causó la conversión de los judíos sefardíes a la Iglesia Católica. Por otra parte, Cristóbal Colón supuestamente encontró en la isla de la Hispaniola, por el país de Ofir, indios americanos con ascendencia judía. Incluso Cristóbal Colón creyó que esta isla era el lugar de donde el rey Salomón encontró el oro para la construcción del templo. Este argumento fue usado por los conquistadores para discriminar a los indios americanos, tanto así que consideraron las lenguas indígenas americanas de supuesto origen judío. En 1508, el comendador Nicolás de Obando ordena la expulsión de los judíos de la Hispaniola, luego de que la Santa Inquisición de la Iglesia Católica se estableciera en el continente americano. En 1534, el capitán Duarte de Coelho Pereira permitió que los judíos sefardíes se establecieran en Brasil, donde comenzaron la producción de la mandioca, la actualmente conocida en Costa Rica como la yuca. También se dedicaron al cultivo de algodón, tabaco y arroz. Es así como los judíos sefardíes se involucran en las actividades financieras y comerciales de Brasil, por lo que Brasil fue llamada la madre patria de las comunidades judías del Nuevo Mundo. De Brasil, los judíos sefarditas llegaron a la isla de Curazao, en el norte de Sudamérica, Venezuela y Surinam. Con la ayuda del conquistador Hernán Cortés, los judíos sefarditas llegaron a México en 1529. En 1606, en la Argentina, el gobernador de Río de la Plata ordenó la expulsión y deportación de los judíos sefardíes, buscando la oposición de los españoles radicados en Argentina, porque la actividad económica dependía del trabajo de los judíos sefardíes. Luego de que llegara la Santa Inquisición de la Iglesia Católica a Brasil en 1589 y luego de la Declaratoria de Libertad Religiosa promulgada por el Reino de los Países Bajos en 1581, los judíos sefardíes llegan a Jamaica, Guyana, República Dominicana, Nueva York, Santo Tomás, San Cristóbal y las Granadinas, Surinam, Cartagena, Santa Marta y Barranquilla en Colombia y Maracaibo y Barcelona en Venezuela. Esta noche, de verdad, como hemos visto en esta cápsula, vamos a conocer acerca de los judíos sefardíes. Tenemos acá a Don Leví, que nos va a comentar quiénes son los sefardíes y también conocer un poco más acerca de su historia. Bueno, gracias. Como estábamos observando en el video, sefardí es un término que inicia con la palabra sefarat. Son judíos que salimos de Israel antes del exilio a Babilonia y nos instalamos en lo que actualmente es España y en la parte de Portugal, Sefarat. Tuvimos una época de esplendor, muy coincidentemente entre el
1200 y el 1500 de la era común, y es cuando surgen los decretos de expulsión de España, que eran donde teníamos los asentamientos más grandes, ciudades como Córdoba, que es cuna de grandes rabinos, Toledo también tenía una gran participación sefardí. Convivimos durante aquel tiempo con las tres grandes culturas de esa época, los moros o musulmanes que gobernaban en aquel tiempo, y el cristianismo, que cuando llegan los reyes católicos tratan de comenzar a reconquistar el territorio español. Es cuando surgen aquellos libros del poema del Mío Cid, esa parte romántica española de conquistas, de reconquista de su territorio. Pero durante ese tiempo convivimos las tres grandes religiones en sitios como Córdoba. Era un lugar de mucha tolerancia. Infortunadamente, luego, cuando ya los reyes españoles conquistan completamente el territorio, se dan los decretos de expulsión. Y entonces de ahí surge lo que estamos viendo ahora en el video, que es esta diáspora, esparcimiento que tuvimos prácticamente por toda Latinoamérica desde esa época, y también por gran parte de algunos países de Europa. Marruecos es uno de ellos, algunos a Siria, Bosnia, que lo estaba mencionando ahora, por ahí crecieron grandes cantidades de población sefardí. Turquía, hay una anécdota que incluso dice que el gobernante turco le envía una carta al rey español agradeciéndole por haber expulsado a los judíos, porque había enriquecido el imperio turco. Una cosa interesantísima eso. Realmente, pues estamos conociendo todos, yo me incluyo también, a todos nuestros hermanos que nos están siguiendo a través de las plataformas y también a través de Radio Costa Rica. Y también, bueno, acá en nuestro país, ¿verdad? Hay presencia sefardí. Cuéntenos también, para que nuestros hermanos conozcan también, hemos hablado de diferentes partes del mundo, particularmente aquí en Costa Rica, en qué áreas de San José o en alguna otra provincia también hay hermanos sefardíes. Bueno, vamos a ver, hay una presencia fuerte de las dos ramas del judaísmo en el país. La más fuerte que conocemos es la corriente de los Ashkenazim, que son judíos centroeuropeos, pero también hay presencia de grupos sefardíes. Desde el inicio, prácticamente desde la colonia, hubo presencia de judíos sefardíes. Vamos a ver. El decreto español no le da más opción al judío. Se va de España sin nada, porque no es que podían llevarse la riqueza acumulada, tenían que irse sin nada. Y la otra opción era abjurar de la fe. Algunos tratan de hacer la conversión al catolicismo, pero cuando hacen la conversión al catolicismo, entonces ahora la ley católica les obliga a cumplir los requerimientos católicos, y la Inquisición comienza a perseguirlos. Se le llamaba el término, que nosotros no lo decimos para otro judío, pero el español católico le decía a estos nuevos conversos peyorativamente los marranos. Entonces, a las carabelas, por ejemplo, la pinta la niña la Santa María, que nos han pintado siempre ahí, que nos han dibujado una historia, venía llena de judíos. No hace mucho una excelente historiadora, Sarah Befeller, sacó un libro, y en donde hay citas de judíos haciendo celebraciones judías dentro de las carabelas. Estábamos celebrando la fiesta de Sukkot, se hace alguna mención, me parece que creo que es a Kippur o a Rosh Hashanah, alguno de esos, me falla un poco la memoria, pero ahí están documentados. Pues esas carabelas vienen acá, estamos viendo ahora, llegan a Cartagena de Indias, llegan acá a Costa Rica, porque la gente está escapando de la persecución en España, y el refugio está perfecto aquí, en estas nuevas tierras. Entonces hubo
presencia desde el inicio de judíos sefardíes. Infortunadamente, tenemos que decir que la persecución nos trae dos pesos. Uno que es o la conversión al catolicismo, y la otra es el observar el judaísmo de forma solapada. A eso se le llamó los criptojudíos. Entonces, el judaísmo que hubo acá inicialmente tuvo mucha presencia política, económica, pero fue diluyéndose con el tiempo. Tenemos un gran ejemplo de esa presencia, por ejemplo, en la primera bandera que tenemos de Estado. Costa Rica fue Estado y luego República. Entonces, la primera bandera que tenemos, por ahí hice una mención, si alguien la quiere buscar, es una bandera que tiene un Maguen David, o como la gente le dice, una estrella de David. Entonces, es una bandera blanca con un Maguen enorme. La gente, incluso ahí al frente del Teatro Nacional, hay una estatua de, se me olvida el prócer que está ahí, y ahí está estampada esa bandera. Entonces la gente puede ver esos sellos, esas huellas de esa influencia sefardí que hubo desde tiempos de colonia hasta el día de hoy. La presencia que tenemos hoy es mucho más bien de sefardíes que han emigrado acá. La presencia que tuvimos de la colonia hasta acá se ha dispersado en el tiempo. De verdad que un tema interesante, y continuamos de verdad con más en el próximo bloque, porque vamos a ir conociendo mucho más. Así que quédese con nosotros y vamos a un corte y ya regresamos con más de Ten Fe. Luego de la pauta publicitaria, continuamos con más de Ten Fe. Debemos tratar la enfermedad del racismo. Esto significa que debemos entender la enfermedad. Sargent River. No se pueden respetar las ideas totalitarias, xenófobas, racistas, excluyentes, que violen los elementales derechos humanos. Fernando Sabater. Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel, su origen o su religión. Nelson Mandela. Yo creo firmemente que el respeto a la diversidad es un pilar fundamental en la erradicación del racismo, la xenofobia y la tolerancia. Rigoberta Menchú. Espero que las personas finalmente se den cuenta de que solo hay una raza, la raza humana, y que todos somos miembros de ella. Margaret Atwood. He decidido seguir con el amor. El odio es una carga demasiado pesada de soportar. Martin Luther King. Vivir en cualquier parte del mundo hoy y estar contra la desigualdad por motivo de raza o de color es como vivir en Alaska y estar contra la nieve. William Faulkner. Cuando una persona me habla, no me fijo en el color de la piel, sino en el color de sus sentimientos. El racismo es el primer signo de conocimiento limitado. El racismo es algo que se aprende, no algo con lo que se nace. Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Martin Luther King. El fascismo se cura leyendo y el racismo se cura viajando. Miguel de Unamuno. No importa de la raza que eres, en la oscuridad todos somos del mismo color. Ninguna raza humana es superior, ninguna fe religiosa es inferior. Eliot Whitefield. La miseria degrada, al igual que el racismo ofende la dignidad humana. ¿Quieres experimentar un tratamiento relajante? Natural y Slim trae para ti aromaterapia, aplicación de aceites esenciales especiales para la salud, relajación, insomnio y dolores musculares a solo 10,000 colones. Reserva tu cita al 2286-2568. 2286-2568. Natural y Slim.
Panadería La Modelo le ofrece repostería de calidad con una fina atención a las 24 horas. Estamos ubicados en Avenida Segunda en calle 10, frente a la Iglesia de la Merced en San José. Panadería La Modelo, las 24 horas. Mundo Diplomático es el órgano de la diplomacia por excelencia, elegido por los cuerpos diplomáticos, organismos internacionales, instituciones gubernamentales y cámaras empresariales de Costa Rica. Suscríbase al 506-8425-0072. Mundo Diplomático, más que diplomacia. Tienda y distribuidora El Peñón tiene para usted ropa para toda la familia, al por mayor y al detalle. Nos puede encontrar en nuestros dos locales. Tienda El Peñón 1, ubicado en calle 12, Avenida Central, teléfono 2222-6425. Tienda El Peñón 2, ubicado en calle 8, entre Avenida Central y Segunda, teléfono 2222-0542. Tienda y distribuidora El Peñón. ¿Quieres despertar la mirada de todos en tu cabello? Visita a Ivania Estilista. Ofrece tintes, blower, plancha, maquillaje, peinados y corte para caballeros. Visítala en San Francisco de Dos Ríos. Reserva tu cita al 7012-2995. Ivania Estilista. La belleza en tu cabello. De Blessing Lavacar a domicilio. Le ofrece lavado y aspirado carro pequeño 3.500 colones. Lavado y aspirado en carro grande 4.500 colones. Lavado, aspirado y encerado carro pequeño 5.500 colones. Lavado, aspirado y encerado en carro grande 6.500 colones. Lavado, aspirado y encerado microbús 10.000 colones. Lavado y encerado motos 2.000 colones. Tratamiento deluxe. Lavado, aspirado, detallados de puerta, protector para el dash, abrillantador de llanta, corrector de microfibra, encerado, pulido, deluxe con producto Mayworks. Contáctenos en el 8308-8580, 8532-1220. De Blessing Lavacar a domicilio. Estamos de regreso en TenFe. De verdad que este programa que hemos preparado acá con el corazón sigue muy interesante. Así que quédese de verdad con nosotros en esta cápsula que vamos a conocer más acerca de los sefardíes en España. Doctrina sefardí. La Torá contiene la ley que identifica al pueblo de Israel, por la cual es la base y el fundamento del judaísmo. En ella está la totalidad de la revelación de Dios al pueblo de Israel, considerado como la ley mosaica proveniente de Moisés. Estos libros son llamados Pentateuco, que son formados por el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá en estos primeros 5 libros son parte de la Tanaj, acrónimo hebreo que significa la totalidad de los libros del Antiguo Testamento que los cristianos, tanto católicos como evangélicos, conocemos. El acrónico de Tanaj es integrado por 3 consonantes, la T, la N y la J, que significan la T de Torá, como ya vimos, conformados por los libros del Pentateuco, la N de Nevim, compuesto por los libros de los 7 profetas mayores, Josué, Jueces, Samuel, Reyes, Isaías, Jeremías y Ezequiel, y los 12 profetas menores, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías.
La Jota de Ketubín, constituido por los libros escritos o sagradas escrituras, también conocido como libros sapiensales, que son los Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Lamentaciones, Esther, Daniel, Esdras, Nehemías y las Crónicas. Mitzvah, o en plural mitzvot, significa mandamiento. El mitzvah contiene los 613 preceptos de la Torá, contenidos en el Pentateuco, que ya conocemos, junto con las reglas religiosas contenidas, integradas en el Al-Halajá, que se dividen en leyes bíblicas, leyes divinas dadas por Moisés, las leyes rabínicas de los rabinos del Talmud y las costumbres judaicas. El Talmud significa instrucción o enseñanza. Recoge las discusiones rabínicas sobre las leyes judías, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas en dos versiones. La primera, redactada en Jerusalén, y la segunda, escrita en Mesopotamia. El Talmud extiende, discute, cuestiona y explica completamente a la Tanaj, pero siempre sin contradecir la Torá. Gracias por continuar con nosotros aquí en Tenfe, en este especial de los sefardíes. De verdad que, don Levi, como hemos visto en esta cápsula, acerca de la doctrina, así que nos gustaría también que nos enriqueciera mucho más acerca de esta doctrina. Bueno, vamos a ver. Estamos viendo la herencia que damos nosotros de la Tanaj. La gente le llama la Biblia judía. Me parece que es un término errado. Tanaj sería lo correcto. La generalidad de las traducciones de las Biblias cristianas contienen la Tanaj. Sin embargo, hay variación en el orden de los libros. En esta Tanaj termina con Crónicas y lo que la gente le denomina el Antiguo Testamento, para entendernos entonces, termina con Malaquías, según mal no recuerdo, ¿verdad? Sí, bueno. Tenemos esa división que estábamos hablando ahí. Para nosotros la esencia de cualquier judío sefardí o ashkenazim es Torah. Y Torah son los primeros 5 libros. Estamos hablando de Génesis, Bereshit, Éxodo, Shemot, Vaikra, Devarim, los 5 libros. Eso es para nosotros lo fundamental y lo estudiamos durante todo el año. Es un ciclo completo que iniciamos en una de las festividades que se acerca entre septiembre y octubre, después de que viene nuestro Año Nuevo Civil, y ahí hacemos vamos a dar una palabra moderna, un reseteo, y volvemos a comenzar. Tomamos Génesis, está separada esa Torah en porciones semanales, como decía, se llaman Parashot o Parashá, de cada semana, las estudiamos durante la semana. Es parte de ese deber nuestro estudiar, pero a la par de esto, de esta Torah tenemos lo que se mencionaban ahora, los profetas también, los libros, creo que ustedes les llaman sapiensales. Ajá, ¿sí? ¿Verdad que sapiensales. Sí? Bien, mire, entonces, que son los libros para nosotros poéticos, como el que mencionaba por ahí, Shir Harishim, o el Cantar de los Cantares, que es una cosa bellísima, que tiene un contenido que va mucho más allá de lo puramente escritural. A la par de esto, tenemos otra serie de libros que estudiamos también. Estuvimos el Talmud, que es una compilación de los estudios que hacen los grandes sabios y que dejaron escritos. Está dividido algo que se llama la Mishnah, la Gemara, junto es el Talmud. También estudiamos eso. Y a la par tenemos una parte que es la parte, voy a usar una palabra que a veces es un poco complicada, pero para que podamos entendernos dentro de un contexto de hispanoparlantes, vamos a llamarle la parte mística, que es el Zohar HaKadosh, es el Santo Zohar. Es un libro que también está dividido en porciones semanales,
Y entendemos que esa parte es como la parte no tangible de la Torah. Si tenemos la Torah, que es la parte física, tenemos la parte intangible, el alma, si se quiere, para usar un término en español, de esa Torah es la parte mística del Zohar y la Cábala. Eso es parte de lo que tenemos que estudiar y estudiamos mucho. Dentro del judaísmo, independientemente de la rama, tenemos que decir que el estudio es el eje central. El judaísmo se fundamenta no en cosas de decoración y emoción, sino que nos entra por razón. Para el programa que se llama Ten Fe, bueno, nosotros tenemos la palabra que traducen como fe, que es emuná. Pero emuná no estaría fundamentada en lo que podríamos decir una fe ciega, es decir, algo, fe es creer en algo que no veo. Para nosotros no. Fe o emuná es conocimiento. Usted puede creer en algo que lo conoce. Por eso es que cuando hablamos de cualquier concepto judío, tenemos que tener conocimiento. En eso fundamentamos parte de lo que podríamos llamar fundamentos. Estudio de todos estos elementos es parte de la vida, por lo menos de un judío observante. En esto hay que ser claro, hay gente que no es estudiosa, hay gente que es medianamente estudiosa, hay gente que es muy estudiosa. Pero alguien que sea observante debería estudiar todos estos conceptos. También, pues muchas personas y también en lo personal me llama la atención, ustedes observan el sábado, ¿verdad? Shabbat. ¿Cómo es esa preparación para que nuestros hermanos también conozcan cómo la viven espiritualmente? ¿Cómo es ese momento de vivir la fe, prepararse para el sábado? Bueno, tremenda pregunta. Eso es sintetizar nuestra fe. Vamos a ver. Hay una frase que es bellísima. Ahorita olvido el rabino que la dijo, pero dice: más que el judío guardó el Shabbat ha guardado al judío. Shabbat es la marca que nos dio el Boreolam, el creador, como un punto de observancia que es semanal, es cíclico. Dentro de lo que se llaman los 10 mandamientos, que estoy tratando de traducir aquí porque ahora sí tengo un poco de no usar un término judaico. Dentro de los 10 mandamientos hay uno que dicen guardarás el Shabbat. Infortunadamente las traducciones terminan cambiándolo como santificarás las fiestas en algunas, por ejemplo, que he leído, pero originalmente en las tablas de la ley lo que dice es guarda el Shabbat. Y eso tiene enorme importancia. La práctica de guardar el Shabbat es muy fuerte. Es una preparación muy grande y realmente tiene una serie de requerimientos para los que somos, en mi caso, que somos judíos de retorno. Es una cuestión de estudiar muchísimo y muchísimos libros. Tenemos todo un tratado prácticamente del Talmud está dedicado al Shabbat. De aspectos que tienen que ver con la comida, la vestimenta, la preparación mental, la preparación espiritual, los requerimientos que tenemos que tener, si podemos o no podemos mover objetos, el encendido de velas, los rezos, los cantos que hacemos, todo es una preparación muy fuerte. Es un día, no solo es inspirador, es que además también es un día que requiere muchísima preparación. Le decimos es la llegada de la novia. Entonces tenemos que prepararnos para ese día que llega la novia y prepararnos muy adecuadamente. Entonces hablar de Shabbat es muy complejo porque habría que ser muy específico. Podríamos hacer acá una perspectiva muy romántica, ¿verdad? Hay gente que le encanta el romanticismo de la señora con las velas y moviendo las manos y el marido que llega y hace la bendición. Pero hay casos que no son así. Se han vivido tiempos en que el Shabbat ha sido un día difícil. Voy a recordar para los días de la Segunda Guerra Mundial que hubo personas que celebraban Shabbat
con un mendrugo de pan. Entonces, a hoy que tenemos el espacio, podemos celebrar, pero Shabbat no es solo una cuestión de legalidad, también es una cuestión de corazón. Tiene que haber una conexión especial ese día entre nosotros y el Creador. Desde el viernes ya en la noche empieza esa preparación. Antes. Desde antes, sí, desde antes. Un buen Shabbat debe prepararse desde el viernes en la mañana, el día anterior incluso. Hay que comenzar ya uno a preparar los requerimientos. Sin embargo, prácticamente desde que cerramos el Shabbat, que es una ceremonia que se llama Havdalah, inmediatamente que cerramos esa ceremonia ya estamos pensando en Shabbat y contamos los días así, ¿verdad? Nosotros no decimos lunes, martes, miércoles o domingo, no, decimos hoy es el primer día, faltan 6 días para Shabbat, ¿verdad? Faltan 5 días para Shabbat, faltan 4 días para Shabbat, y vamos en ese conteo porque todo nosotros lo asociamos a Shabbat, todo tiene que estar concentrado en Shabbat. Ese es el día central de la semana y es muy interesante. Y si alguien por ahí me da una información, pero en lo que he estudiado y leído no he encontrado que alguien me contradiga en esto. Prácticamente el mundo tiene una semana de 7 días. No hay ninguna cultura que diga hay una semana, no sé, de 8 días o de 9. Todo es de 7. Eso lo planteó el Creador desde el inicio de la creación y se ha mantenido así. Y Él fue, a ver, no hay nada no hay nada nuevo bajo el sol, decía el Cogelet del Salomón. Entonces, Hashem fue el que inventó el Shabbat y Él da la forma y las instrucciones. Tenemos muchísimo, pero sí, en esencia, desde que terminamos Shabbat ya estamos pensando en Shabbat. Es el centro. Es el centro. El Shabbat es el centro de la vida, y por eso le expresaba esa idea que dio ese rabino, que olvidé el nombre infortunadamente, pero es eso. El Shabbat ha guardado por generaciones la cultura judía. Y realmente para nuestros amigos el Shabbat se vive, es el momento para que nuestros hermanos conozcan más. ¿Se recuerda la salida del pueblo de Israel? ¿Eso es o estoy equivocada? Hay un recordatorio, en Shabbat se recuerda, hay una remembranza de la salida del pueblo de Israel, pero va más allá. Shabbat es un recuerdo, incluso, una conmemoración de la creación. Cuando la gente lee en Génesis y comienza a ver, Hashem crea el primer día, segundo día, tercer día, va creando consecutivamente, y dice, llega el día séptimo y lo bendice. Ese es el día que hay una bendición específica. Entonces, el énfasis que tenemos no es propio, no es alguien que tuvo la genial idea de decir, mira, celebremos algo en este día pues para hacerlo bonito. No, esto tiene un anclaje espiritual. Para nosotros esa es la esencia, todo tiene que tener un anclaje espiritual. De verdad que estamos muy contentos porque vamos conociendo más acerca de esta doctrina. Ahora vamos a ver esta parte de los sefardíes en España y también las persecuciones que la Iglesia Católica pues hace también a estos hermanos. Los judíos sefardíes en la península ibérica. La otra rama del judaísmo que también se difundió desde España son los askenazíes, que se dispersaron en la Europa germánica y la cuenca del Rum, donde se difundieron por la Europa central y oriental. Usa la lengua yiddish, compuesto del alemán medieval y el hebreo, durante el siglo XVI y XVII, tomando como cuña de dispersión a Polonia. Luego fueron expulsados porque se trasladaron a Europa central y América. El libro profético de Abdías, el libro más breve del Antiguo Testamento con 21 versículos, perteneciendo a los profetas menores, y Tanaj o Biblia hebrea. Los deportados, este ejército de los israelíes, poseerán el país de los cananeos hasta Sarepta, y los deportados
hurtados de Jerusalén, que están en Serafat, poseerán las ciudades del Negev. Abdías 20. Serafat es un nombre propio del lugar bíblico, de difícil interpretación. Las notas al pie de la página de la Biblia de Jerusalén de Declé de Bower menciona que Serafat es una ciudad desconocida a la que fueron desterrados los habitantes de Jerusalén. La Real Academia de la Historia, en su sesión del 21 de febrero de 1992, el abadista Emilio García Gómez sostuvo que Serafat nunca fue usada en España medieval, más bien que se empezó a utilizar después de la expulsión de los judíos en España. Una tradición o costumbre continúa identificando a los sefardíes, a los procedentes de la península ibérica. El uso del término diáspora proviene de la desaparición de los dos reinos hebreos luego de la muerte del rey Salomón en el año 930 a.C. El reino de Israel cae en manos del imperio asirio, habitantes de la actual Siria e Irán e Irak, quienes envían al destierro a los judíos en el 722 a.C. El reino de Judá fue invadido por Nabucodonosor, destruyendo Jerusalén, el templo, y llevándose cautiva a los judíos a Babilonia en el 586 a.C. De forma voluntaria, en los tiempos de Calígula, conocido como Julio César Augusto, emperador de Roma, se contabilizaban más de 4 millones de judíos dispersos a lo largo y ancho del Imperio Romano. En la segunda destrucción del Templo de Jerusalén, en el 70 después de Cristo, los judíos se establecieron en África del Norte y luego en España. Incluso el apóstol de los gentiles, San Pablo, tuvo la intención de visitar a los judíos en España luego de los 4 viajes de San Pablo. No se precisa con exactitud el tiempo de realización del Concilio de Elvira, si fue en el 300 y el 324, donde se discutió de los cristianos que se convertían al judaísmo. Se evidencia la presencia de judíos en Aragón, Cataluña, las Islas Baleares, Levante y Granada. El concilio de los obispos de Elvira mostraban su preocupación por el proselitismo de los israelitas que buscaban el matrimonio de las mujeres cristianas con los hombres judíos, por lo que prohibió, al igual que tomar los alimentos entre judíos y cristianos. Luego del 612, el rey de los visigodos llamado Sisebuto desata la total persecución en contra de los judíos sefardíes, quien ordenó la liberación completa de los cristianos que fueran esclavos de los judíos, castiga con pena de muerte el proselitismo judío y obliga a la educación cristiana de los hijos de esclavas cristianas que se hayan procreado con los judíos. En el cuarto concilio de Toledo, llevado a cabo en el 633 por San Isidro de Sevilla, los obispos recordaron que no es permitido convertir a la fuerza a los judíos para que pertenezcan al catolicismo. Luego, en el 688, en el 15º concilio de Toledo, los obispos acusaron a los judíos de conspirar contra el poder. Además, los señores obispos decretaron que los esclavos cristianos de los judíos debían recibir sus bienes y su libertad. En los tratados doctrinales del doctor de la Iglesia, San Isidro de Sevilla, tanto en el de Fide Católica contra Judaeos y el de Nativitae Christia Ecclesia Testimonios, enseña como parte de la doctrina católica la persuasión de los judíos como forma de evangelización en la península ibérica. Acerca de los judíos manda el Santo Concilio que en adelante nadie les fuerce a creer, pues Dios se apiada de quien quiere y endurece al que quiere, pues no se debe salvar a los tales contra su voluntad, sino queriendo para que la justicia sea completa. Y del mismo modo, el hombre obedeciendo voluntariamente a la serpiente pereció por su propio árbitro. Así todo hombre se salve, y creyendo por la llamada de la gracia de Dios y por la conversión interior. Por tanto, se le debe persuadir a que se convierta, no con violencia, sino usando el propio árbitro y no tratar de empujarles. Pero aquellos que fueran convertidos anteriormente por la fuerza al cristianismo, como se hizo por los años del religiosismo, príncipe Sisebuto, porque constantemente recibieron los sacramentos divinos y las gracias del bautismo y fueron ungidos con el crisma y participaron del cuerpo y la sangre del Señor, conviene que se les obligue a retener la fe que forzados y necesariamente admitieron, a fin de que el nombre del Señor no sea blasfemado y se venga por vil y despreciable la fe que aceptaron. Capítulo
capítulo 57 del Cuarto Concilio de Toledo. Luego, en el concilio del 633, se vuelve a promulgar el no trato entre judíos y los conversos del judaísmo. De esta forma se concluye con el judaísmo peninsular, como presagio de los tiempos modernos. Cuando el cardenal Pietro Carafa asume el pontificado con el nombre de Pablo IV, el Papa de la Iglesia Católica se convierte en una pesadilla para los judíos sefardíes. Luego que el pontificado de Pío V en 1569 se ordena la expulsión de los judíos sefardíes de los estados pontificios. Luego de la guerra entre España y Holanda en 1630 y 1654, el Imperio portugués ocupó territorios en el nordeste de Brasil y desde ahí al pasar al virreinato de Perú y de la Nueva España. Fue hasta en 1644 donde 1500 sefardíes que habitaron Brasil en la parte ocupada por los holandeses en Recife vinieron a la libertad de su fe como judíos sefardíes y se destacaron como mercaderes internacionales. Esto suscitó la fundación de la primera comunidad de judíos sefardíes en el continente americano. El 8 de diciembre de 1864, el Papa Pío IX promueve la encíclica Quanta Cura, donde se condena el liberalismo ideológico y político, poniendo en entredicho los estados laicos separados de la Iglesia. Hasta este tiempo, la Iglesia Católica admitía el judaísmo tradicional, rechazado del antisemitismo racista. El cardenal Gómez se dirigió en 1939 al dictador español Franco, quien no denunció los peligros para la fe que suponía la propaganda nazi en España. El dictador Franco determinó la negativa en introducir leyes antisemitas en la península ibérica. En la revista católica Iglesia, en 1942 se declaran que las teorías raciales eran incompatibles con la espiritualidad cristiana, teniendo en cuenta que los católicos desconfiaban de los judíos por motivos religiosos, no porque pertenecían a una raza maldita. La revista Serafat, que comienza a editar en 1941 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Escuela de Estudios Hebraicos, en 1945 se promueve el artículo 6 del Fuero de los Españoles, que nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto, permitiendo expandir la tolerancia de los españoles hacia los judíos en Madrid, Barcelona, tanto así que para 1949 los judíos habían abierto una sinagoga en un piso de Madrid y otra en Barcelona. Se estima que para 1974 vive en España, en medio del régimen de Franco, cerca de 10.000 judíos procedentes de Marruecos, que logró independizarse de España y Francia en 1956. Se contabilizaban 2.800 sefardíes en Barcelona, 2.500 en Madrid, 1.200 en Ceuta, 800 en Málaga, Sevilla, Melilla, Valencia y Alicante. 50.000 sefardíes murieron en los campos nazis. De los 70.000 en Yugoslavia, murieron 55.000. En Bulgaria, de los sefardíes no sobrepasan los 10.000. En Turquía hay 15.000 y los sefardíes que habitan Argelia en 1962, 135.000 se trasladaron a Francia. 15.000 llegaron a Israel poco tiempo después de la creación del Estado de Israel. Otra parte emigró a Quebec, en Canadá. 20.000 judíos sefardíes permanecen en España, donde cuentan con colegios propios y homologados por el Estado, sinagogas, rabinos. Actualmente los matrimonios mixtos, que están considerablemente en aumento, son conformados por judíos sefardíes y judíos ateos. Hasta enero de 1986, el Reino de España reconoció oficialmente el Estado de Israel luego de 38 años de haberse creado. En el 2017 se estima que existan entre 1,5 millones y 2 millones de sefardíes en el mundo, los cuales 673.000 a 725.000 están en Israel, 310.000 a 350.000 están en Francia, 50.000 a 80.000 sefardíes residen en Estados Unidos, de 37.500 a 60.000 en Argentina, de 30.000 a 60.000 en Canadá, de 25.000 a 50.000 en Turquía y menos de 20.000 en Cuba, México, Marruecos, Perú, Túnez, Países Bajos e Italia.
Gracias por continuar con nosotros en este programa especial de Ten Fe. De verdad que hemos visto en esta cápsula también cómo la Iglesia Católica pues es en esta persecución pues que se vivió con estos hermanos, y realmente pues nos deja una enseñanza grande de que la fe no se debe de imponer, sino es algo del corazón que nace. De verdad pues que es un mensaje también para ir construyendo pues esos caminos de amor y de diálogo entre las religiones, ¿verdad, don Levi? Qué bonita también enseñanza, y también que nos cuente aquí en Costa Rica cómo es la presencia de ustedes, como nos comentó antes en el bloque anterior, pero también cómo se vive aquí a la tica el ser judío sefardí. Bueno, voy a comenzar con eso que decía usted al final, y le decía ahora, mencionaba extra micrófonos, ese principio que dice un rabino, que cada persona camina en su propia luz. No se le puede imponer a nadie una forma de pensamiento. Por eso el judaísmo es muy tolerante. Tenemos que aplicar la tolerancia. Y eso se vive mucho en Israel. Ahí tenemos árabes, tenemos rusos, en fin, que no son observantes, venden cerdo incluso, pero bueno, es tolerancia. Voy a hacer una mención histórica. Hay por ahí un libro que dice que más o menos podría estimarse que el 80% de la población costarricense tiene un origen judío. Y como le mencionaba ahora, que desde que nos bajamos de las carabelas de los españoles ya venían judíos sefardíes acá, en esa Costa Rica campesina comenzamos a encontrar esas reminiscencias de judaísmo. Les comentaba, por ejemplo, a mucha gente que conoce de esto, de costumbres. La olla de la leche del campesino, ¿verdad? Que no se podía mezclar, esa olla única en donde ni quiera el creador, ¿verdad? Que a alguien se le ocurriera echar algo, era única para la leche y era una parte de esos resabios de kashrut, que son las leyes dietéticas judías. A comidas, todavía tenemos enormes herencias que los costarricenses decimos, esto es comida tica. El tamal mudo, por ejemplo, ¿verdad? El que comemos que la gente come mucho en Semana Santa, ¿verdad? ¿Es así? Bueno, cuando veníamos los sefardíes, en Pesaj no podemos comer nada que tenga levadura. Estamos hablando de 1600, 1700. Entonces, ¿qué se hizo? El sefardí eso sí tiene, ¿verdad? Yo me tengo que adaptar, voy a ver cómo hago para cumplir lo que la Torá me ordena con lo que tengo a mano. Y entonces se nos ocurrió tomar la harina de maíz y le agregamos frijolito, le envolvimos y comíamos. Y como la fiesta de Pesaj está muy coincidente, a veces llega mucho con Semana Santa, entonces se tapaba la cosa, ¿no? Porque estábamos hablando de persecución, había que hacer la cosa subrepticia. Esa costumbre de comer tamal mudo tiene un origen judío. Y incluso hay algunos, no hay una verificación clara, pero se dice que incluso la palabra masa está muy cercana a la palabra matzá, que también la usamos en Pesaj. Entonces hay gente que dice, le llegaban y le preguntaban a alguien, decía, ¿qué es esto? Es matzá, que es el pan sin levadura. Entonces le decían, ¿cómo es? Matzá, masa, no, aquel me dijo que era masa. Y comenzó a acuñarse el término masa, que en realidad es harina de maíz. Esa es otra herencia que tenemos. Hay personas que tienen costumbres en sus casas que deberían verificar. Hemos hablado de gente que ha tenido familias que conservan llaves muy antiguas. Y dicen, no, mire, es que esta llave nos la dio el tatarabuelo y eso hay que conservarlo, y nos dijo que nunca la perdiéramos, y la han pasado de generación en generación, porque son llaves que trajeron de Sefarat con la esperanza de que un día se iba a regresar. ¿Y cómo pruebas que esta era tu casa? Mete la llave y abre la puerta. Entonces no la pierdas. Era como el derecho de propiedad, ¿verdad? Esa es otra reminiscencia que tenemos. Y si familias que tienen ahí entre las gavetas, a veces la gente encontraba esas llaves. Hemos hablado, por ejemplo, costumbres como ponerle el nombre al primer hijo del padre o del abuelo que está vivo. ¿Sí? Esa es otra costumbre que es absolutamente judía sefardí. La gente dice, pero ¿por qué le pusiste el nombre a tu hijo de tu abuelo, tu papá? Porque es que es la costumbre. Nadie puede explicarse eso. Eso es hacia atrás. Tengo un amigo particular que fue una cosa interesantísima. Toda la familia tocaba el dintel de la puerta en el lado derecho. Y nadie sabía por qué. Y eso le dio a él pie para decir,
voy a estudiar. Comenzó a estudiar los antecedentes históricos de su familia. Bingo. Tenían herencia judía. Entonces, esos pequeños detalles que a veces la gente puede encontrar, lo pueden llevar a saber si tiene un antepasado judío. Es una cosa muy interesante. Finalmente puedo resumir en esto que decía un rabino a quien estimo muchísimo. Mucho más saber si para nosotros es importante, si tuvimos un ancestro judío, es que mi nieto lo tenga. Entonces nosotros nos encaminamos hacia allá, que nuestros nietos tengan un ancestro judío y ojalá observante, con el favor del cielo. ¿Y qué mensaje así rápidamente le deja a todos nuestros hermanos también que están conociendo acerca, pues más de esta doctrina y de estas costumbres sefardíes? Un mensaje. En mi experiencia, a veces uno tiene que reconocer lo que está adentro. Eso es importantísimo. Y caminar hacia el encuentro con el Creador es importante. Hay una frase que a mí me ha marcado y dice: cuando una persona da un paso hacia el Creador, ya Él nos está esperando a la mitad del camino. Eso a mí me ha marcado para siempre. Siempre uno tiene que dar ese primer paso y yo sé que a la mitad del camino el Creador va a estar ahí esperando. Muchas gracias, don Levi, de verdad que un programa que se nos hizo corto porque de verdad hemos aprendido mucho y esperamos de verdad que vuelva también. Las puertas de TENFE están abiertas para usted. Muchísimas gracias. Cuando se pueda venimos aquí a hablar un poco de historia y algo más de judaísmo sefardí. Muchas gracias, Janet. Buenas noches. Buenas noches, queridos amigos y amigas. Gracias por su compañía. Los esperamos Dios mediante de hoy en 8 días. Bendiciones, buenas noches. Muchas gracias para todos y de verdad gracias por hacer de este programa una gran familia. Bendiciones y nos vemos, si Dios lo permite, el próximo miércoles al ser las 8 de la noche. Finalizamos Ten Fe. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en los 930 AM de Radio Costa Rica. El anterior fue un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación.